10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Hoy nos toca contemplar con terror una tragedia de hace más de 20 siglos. Hoy meternos en el Evangelio nos va a costar un poco más ante esa atrocidad del espectáculo, porque literalmente es una masacre, una carnicería. Pero además agravada porque es la carnicería de tantos niños sin tener ninguna culpa. Bueno, como actualmente sucede con el aborto. La culpa que se le atribuye a estos niños es simplemente la de ser incómodos. Son niños incómodos, son obstáculo para la comodidad, para la bonanza, para la tranquilidad del otro. Herodes, el rey Herodes, que es sujeto de la historia del día de hoy, ve cómo su comodidad en el trono se ve amenazada por estos niños. Y es que su corona ni siquiera es de la dinastía davídica, sino que cuando se sometió voluntariamente al yugo romano, adquirió ese puesto de parte del Senado, ese puesto que ahora tiene y que le hace decir que es el rey de los judíos. Pero él ni es del todo judío, es idumeo, ni tampoco es totalmente soberano. Lo suyo es un acto de egoísmo. Él decide tomar medidas drásticas para no perder su comodidad. Decide eliminar todo lo que afecta a sus planes, sea lo que sea quien sea. Hoy vemos hasta dónde es capaz de llegar esa maldad. Además de esa atrocidad que contemplamos el día de hoy, de esa carnicería sanguinaria, Herodes será tristemente famoso por eliminar a miembros de su propia familia, sangre de su propia sangre. Y todo por no perder su comodidad. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, por esas veces que hemos sido otros Herodes con nuestros hermanos, con la gente a nuestro alrededor, con nuestros prójimos. Por misericordia de Dios, no hemos llegado al extremo de mancharnos las manos de sangre como Herodes, pero sí que hemos dado espacio en nuestra alma a esos sentimientos que ya sabemos que no van, al rencor, la envidia, la crítica interna, la murmuración, la queja, los deseos de venganza o deseos de que al otro le vaya mal. Y seamos sinceros, cada vez que damos espacio a nuestros sentimientos, a estos sentimientos en nuestro corazón, incluso aunque no lleguemos a consumarlos, nos parecemos más a Herodes que a ti, Señor. Y en lugar de aprender de ti que eres manso y humilde de corazón, preferimos parecernos a Herodes, que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro en su soberbia. Como dice el famoso sketch de Ellen Lugier, mi honra está en juego y de aquí no me muevo. Y nosotros hacemos caso omiso a la recomendación de San Pablo que nos pedía tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús. En cambio, este tiempo de Navidad nos deja un vivo ejemplo de lo que significa esa paz que viene con la humildad de quien se sabe hijo de Dios, de quien se sabe en las manos de Dios que es su Padre. Herodes no puede confiar absolutamente en nadie, sino es en sí mismo, en sus propias fuerzas, y por eso arremete con todo su poder humano contra esas pobres criaturas. Desconfía incluso de su familia, es que mató a su esposa, mató a varios de sus hijos. ¿Cómo se puede vivir así? Es que literalmente hay que dormir con un ojo abierto. Y todo para nada. Tanta preocupación, tanta maldad para nada, porque hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, esos niños que ya están en el cielo. Ellos sufrieron la mayor injusticia posible siendo totalmente inocentes, como tú, Señor, en la cruz. Y están gozando de una felicidad que nadie les puede arrebatar, están gozando de la visión beatífica en el cielo. Herodes, en cambio, quedó del lado equivocado de la historia. Y aunque no tengamos certeza absoluta, nos podemos aventurar a decir que también quedó del lado equivocado de la eternidad. Herodes no supo ser verdaderamente feliz en la tierra porque esperaba que su felicidad fuese una vida sin obstáculos, sin incomodidades, sin tener que contar con los cambios que Dios tenía para sus planes. Y así el contraste con María y con José es evidente, porque a ellos Dios le cambió los planes para sus vidas. Y seguramente eran planes nobilísimos, santísimos, pero Dios se los cambió. Y no porque fuesen de nuevo planes egoístas o llenos de vanidad. Para nosotros es imposible imaginarnos algo así viniendo de ellos.
pero Dios tenía algo mejor para ellos. Su divina voluntad implicaba tener la humildad de aceptar esos nuevos planes y todo lo que conllevaba. A María, por ejemplo, Simeón le advertirá en el templo que su alma será traspasada por una espada. Y a José se le aparece un ángel en sueños y le explica por qué no tiene sentido repudiar a María ni siquiera en secreto. Son cambios en parte venidos de Dios, humildad de estas dos criaturas para aceptarlos, y un ejemplo para nosotros de lo que significan dos vidas llenas, felices, sin nada que reprocharse porque en todo han querido lo que quería Dios, aunque eso no concordase con sus propios criterios, con sus propios gustos. Son dos almas que están disfrutando ahora del cielo más grande por toda la eternidad. María, José y los santos niños que hoy estamos celebrando no tuvieron una vida cómoda, una vida exitosa humanamente hablando, pero quedaron del lado correcto de la eternidad. Los santos inocentes no tuvieron ni siquiera que elegir, pero María y José sí utilizaron su libertad para decidirse por ti, Señor. Y también tú que me estás escuchando, que estás hablando con Jesús en estos 10 minutos junto a mí, puedes elegir libremente de qué lado de la historia y de qué lado de la eternidad quieres estar. Yo creo que esa es la decisión que Dios nos pide constantemente. Elige un lugar. Y yo creo que nos los pide especialmente con ocasión de esta fiesta de hoy. Pero como otras tantas veces, ese deseo tiene un gran obstáculo, y el mayor obstáculo será nuestra propia soberbia, nuestra compañera de viaje. Ese amor propio desordenado que nos impide reconocernos como Dios nos ve, que de hecho es como en realidad somos, y reconocer a los demás como Dios los ve, que es en realidad como son y no como los veo yo. Y este paso es imprescindible si queremos de verdad ser felices. Hay un libro que a mí me parece excelente, se llama ¿Por qué sonríes siempre?, de Lucas Buch, y entre las historias que aparecen en ese libro está la de María de Villota. No sé si conoces ya la historia, pero es una mujer que quiso ser piloto de Fórmula 1 y luchó toda su vida por llegar a esa meta. Y cuando estaba ya a punto de llegar, un trágico accidente casi la mata. Pero su caso es una vida de conversión a partir de ese accidente, y es una invitación a levantar la mirada. Porque ella había vivido como solemos hacer nosotros, y decía uno de sus testimonios que ella creía que todo dependería de ella, hasta tal punto de que se olvidó de que su vida no le pertenecía a ella. Se dio cuenta, sobre todo cuando le renovaron ese regalo de la vida después de ese fatal accidente, casi fatal accidente. Porque mientras haya alguien con mayúscula que eres tú, Dios, alguien que nos quiera, la vida es un regalo y merece la pena vivirla y compartirla con los demás, eso sí, sonriendo. Lo que nos hace valiosos a los ojos de Dios no es lo mucho que sepamos hacer o lo bien que nos salgan las cosas, ni siquiera el prestigio, ni las propias fuerzas, ni siquiera el no tropezar nunca. El saber que Dios nos ama incondicionalmente y que por eso nos exige, y nosotros, al sabernos amados, intentamos corresponder a ese amor con generosidad en lo concreto, eso es algo liberador. Y saber que lo mismo siente Dios por los demás, independientemente de cómo yo los vea, de los defectos que para mí son evidentes en los demás, de lo útiles que me sean a mí, o si por el contrario son un estorbo para mi felicidad. Dios los ama como me ama a mí. Y por eso, Señor, si tú los quieres, ayúdame a quererlos también. Si tú los amas, Señor, y diste tu vida también por ellos, ayúdame a amarlos yo también. Dame un corazón grande, un corazón generoso, paciente, humilde. Porque como nos decía San José María, lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Señor, que yo rechace estos sentimientos que me hacen parecerme más al soberbio Herodes que a ti, Jesús, modelo de mi paz y de mi felicidad por toda la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí.